Bueno, tenemos un entrevistado que hacía un rato que teníamos ganas de invitar, Mira vos. que por suerte vino en el día de hoy porque tenemos muchas cosas para pensar en conjunto, aunque rápidamente ya algo escribió o escribieron Ajá. juntos, ¿no? Estamos con Mario Santucho, que es un amigo de la casa. No sé, ¿qué título universitario tenés vos? Ninguno. Bien. Estudié sociología, pero no terminé. Muy bien. Parte, ¿sos el director de Revista Crisis o parte? Tampoco. Tampoco, parte del Soy... consejo editorial. Es un Exacto. consejo editorial, No Revista tengo Crisis. títulos. ¿Eh? Bueno, no estoy bien, Mario. No, no, estás bien, está Compañero de bien. El que no hijos está en los bien, años el que no estoy 90. bien soy yo, que no terminé sociología. Yo no terminé nada tampoco, así que somos hermanos en muchas cosas. Bueno, pero fundamentalmente parte de esto del Consejo Editorial de Revista Crisis Ujú, y también de algunos armados que empezaron a hacerse más fuertes en esta época, en estos 2 años de horror. Uno es el mapa de la policía, ujú, me parece una herramienta de control ciudadano fundamental. ujú, Bullrich la tiene muy en alta estima, ujú. ¿verdad? Así es. Y también parte de quienes hacen radar, que es el registro de las agresiones de las derechas radicalizadas, Ujú. ¿verdad? Que si quieren lo pueden anotar, ya lo hemos pasado muchas veces, esta dirección, pero es rad-delmedioar.com, donde pueden entrar, van a ver un mapa interactivo año a año cómo han ido creciendo los ataques de las derechas radicalizadas, nombre que eligieron poner en qué año. Lo de A derechas partir radicalizadas. a partir del atentado a Cristina empezó Ajá. la movida. Es ra-dar, Ah, perdón. radar, Bueno, punto com. pensé que era Pero sí, rad-ar. y No. además ahí también es muy importante que hagan las denuncias, digamos, o los reportes de los ataques que conozcan. Ujú. Sí, han crecido muchísimo los ataques contra las personas LGBT en general, ¿no? En el último año, por lo menos en nuestras, no Sí. solamente en nuestros registros, sino en las conversaciones, ¿no? Porque todo el tiempo están Ujú. ahí creciendo. Me temo que van Pero a crecer más. que van a crecer más. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. No, la pregunta sobre el nombre era por lo de derechas radicalizadas. ¿Vos Ujú. seguís hablando de derecha radicalizada para referirte, por ejemplo, al gobierno de Javier Milei? Bueno, es una discusión que hubo, sí, bien interesante. Eh, yo la seguí, digamos, de cerca, pero más los compañeros y las compañeras que están en el registro estuvieron discutiendo bastante cómo ponerle, pero sí, la idea es distinguir cuando se trata de violencia de ultraderecha Ujú. de lo que es la ultraderecha como sujeto político, digamos, ¿no? Ok. Entonces, hablar más sí, de derecha radicalizada precisamente cuando ejercen hechos de violencia contra otros y Ujú. otras. Y que no tienen por qué estar encuadrados en alguna organización política, pueden ser ataques, digamos, Claro, exacto. silvestres, digamos. Sí, sí. En general, la idea es tratar de encontrar cuál es el motor, ¿no? El sujeto, digamos, que está detrás de, ya sea el poder o Ujú, la organización, digamos, que está detrás ujú, de los ataques. Es difícil que sea una persona suelta, aunque también lo hay. ujú. Pero en general, por eso son como procesos de organización de una derecha agresiva, fascista. Mm, Sí, es muy difícil el tema de la denominación, sobre mm. todo porque ahí siempre está el problema de, en este caso, no se trata como en el mapa de la policía de lo que sería la violencia represiva del Estado Claro, o de la derecha en el Estado, sino son sujetos no estatales, paraestatales. claro. Entonces ahí es difícil porque también aparece mucho cómo hacer para que esto no sea un espejo, ¿no? Cuando se habla de izquierda radicalizada, de ultraizquierda. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para, sí, poner esto como un problema, enfocarlo, enfrentarlo? Y a su vez, bueno, no, bueno, es difícil como Sí. pensar Sí, el a la tema vez no sin, generar miedo, a la vez no además. pensarlo como cosas monolíticas también, Sí, ¿no? Bueno, pero vamos a lo nuestro. dale. ¿Cómo estás con la selección? Contame cómo fue avanzando el día de ayer, porque o sea, no esperábamos este No, resultado no, no. en muchos lugares, digamos, no lo esperamos para nada. No, sí, fue durísimo, la verdad que fue durísimo, no te voy a mentir. No esperábamos para nada, al contrario, nosotros esperábamos un... La verdad que, mira, yo siempre digo, hay veces que hemos anticipado algunos eventos Mm, a contrapelo de lo que más o menos se veía, sobre todo en las encuestas, pero también uno podría decir en el marco de los analistas mainstream, digamos, ¿no? ujú, Qué sé yo, por ejemplo, nosotros vimos con bastante, previamente vimos
bastante antes que lo de Milei en el 2023 iba a ser arrasador. O sea, lo veíamos venir. Nosotros habíamos estado en Brasil, habíamos visto cómo fue todo el proceso de Bolsonaro, cómo fue imparable, y Milei lo veíamos muy claro que iba en ese mismo sentido. Y eso yo siempre decía, o siempre decíamos, hay una cosa que es la encuesta, lo que opinan en general los analistas de los medios más importantes o más vistos o lo que sea, en base a las encuestas, el tipo de inteligencia que se arma en ese sector. Y otra cosa es poder mantener una especie de autonomía y de verificación propia, con elementos propios, qué sé yo, en los territorios, con gente con lo cual uno va viendo otro tipo de termómetros. Y eso nosotros hacemos mucho esfuerzo por mantenerlo. Y realmente esta vez, nosotros decíamos, en nuestro análisis político daba que era impensable que el gobierno ganara, mucho menos con esta diferencia, mucho menos en la provincia de Buenos Aires. Y la discusión era si iba a salir, por ahí iba a ser un empate honroso para el gobierno, o iba a ser una derrota catastrófica. Yo pensé que iba a ser una derrota remontable. Yo pensé, yo digo, todos tenemos nuestras fuentes más chicas o más grandes, pero sí, hay lugares donde pones el termómetro y la verdad que a mí una de las cosas que más me sorprendió es que yo no creo que nos hayamos equivocado en medir el ánimo social en las semanas previas. No, claro. Que había una irritación muy grande. Entonces, ¿qué te parece a vos que pasó para que eso cambie tan rápidamente? Bueno, es lo que tratamos de escribir un poco hoy ahí en la página web de la revista Crisis, revistacrisis.com.ar, un manifiesto que publicamos hace un par de horas. Mira, yo creo que estamos, lo que pasó ayer es como un nuevo movimiento en algo que ya veníamos tratando de entender, que es de qué se trata la posdemocracia. Yo lo diría así. O sea, para mí estamos ya en un periodo en el cual la lógica de la política ya no se rige por los parámetros con los que se rigió desde el 83 para acá. Total. Que básicamente se basaba en que había una serie de consensos básicos de la democracia que todas las fuerzas políticas más o menos respetaban. Podía ser de izquierda, hasta Macri, digamos. Sí. Incluso Bullrich, cuando estaba el macrismo, podía ser de izquierda hasta el PTS, digamos. Pero más o menos había una serie de elementos que conformaban un consenso democrático. Yo creo que a partir del 2023, con este gobierno, eso empieza a crujir. Creo que incluso la elección de Milei como presidente en el 23 es una reacción contra la democracia por parte de la autoridad. ¿Por qué contra la democracia? Yo básicamente lo que diría es, hay un digamos, esto se puede ver desde varios planos, ¿no? Pero si uno pregunta el sentido del voto a Milei, uno podría decir que es una reacción contra un tipo de Estado democrático que la gente vio con bastante razón para mí, que es mentiroso, que es hipócrita, que es medio farsesco, que te prometió salud, educación y que la democracia se come, se cura y se educa, y eso nunca se realizó, al contrario, cada vez a peor. Entonces, la gente lo que dice es, bueno, esta institución que supuestamente nos representa a todos, que supuestamente satisface nuestros derechos, que supuestamente, en realidad, no camina. Lo cual es un elemento que siempre estuvo en los movimientos emancipadores, en los momentos críticos, en los momentos de izquierda, en los momentos revolucionarios, en los momentos cuestionadores del orden existente, siempre dijeron, la democracia es una especie de farsa, ¿no? Te promete algo que nunca te da, te promete que hay una igualdad formal frente a la ley de todos y todas somos iguales, pero en realidad no estructuralmente y las condiciones de vida y la relación con la ciudadanía y con la riqueza. ¿Vos creés que la pandemia cristalizó o hizo más visible eso? La pandemia terminó. ¿Sabés que el otro día vi una película, la de Duki, ¿la vieron en Netflix? No, la que... Sí, dijeron del fondo. Sí. Veanla, está buena, pero me llamó mucho la atención porque Duki cuenta que se salva con la pandemia lo salva. Mira. Porque el chabón estaba en una, digamos, de falopa, o sea, estaba ya perdido, no podía parar y la pandemia lo obliga a parar, a encerrarse, a reencontrarse con sí mismo y bueno. Pero cuando empieza la pandemia, muestran el discurso de Alberto Fernández diciendo a partir de mañana van a estar todos en sus casas, no van a poder salir. Y de repente esa voz puesta en el documental así me resonó a la voz de Videla. Bueno, a partir de mañana. A mí me pasó en ese momento, te juro que en ese momento para mí yo estaba muy loca porque era 20 de marzo. Iba a ser el primer 24 de marzo que no se marchaba. Y además el 24 de marzo pasaban los autos de policía por todos los barrios diciéndose quédese dentro de su casa.
O sea, para mí fue un revival, pero Yo no lo había visto así. De repente en la película me apareció y creo que fue el momento en el cual la ultraderecha y toda esa. Porque la ultraderecha además expresó eso. La ultraderecha sí. fue la que salió a la calle a decir: no, no nos vamos a encerrar. Mm, Esto es un Estado opresor que nos quiere adentro y además salió a denunciar, no sé si la ultraderecha, pero por lo menos varios sectores que salieron con la ultraderecha en ese momento, el tema de los antivacunas, sí. la denuncia de las corporaciones, de los acuerdos entre los estados y las corporaciones para controlarnos. Hubo Mm, toda una narrativa ahí que a nosotros se nos pasó por el costado porque sí. somos progres y estamos dentro del orden del cuidado, que fue muy fuerte. No, somos progres y tenemos casas, o sea, o por lo menos Claro. alquilábamos, ¿Dónde qué sé quedarse yo. adentro? Porque yo te quería hacer una pregunta más que me parece. Hablemos un poquito del antiperonismo, porque mucha gente está explicando esta elección en función del antiperonismo o del Sí, antikirchnerismo. puede ser, seguro que hay algo de eso, Yo porque te pero termino sí. este concepto. Para mí, el kirchnerismo sí resume algo de esa izquierda medio, o sea, bueno, izquierda o peronismo más progre, intelectual, que cuando Milei dice casta, yo pienso que la gente piensa más en ese tipo de casta que otro. O sea, la gente que hizo masa madre en la pandemia, por ejemplo. Y, a ver, yo creo que sí hubo algo de eso. Y eso explica por qué, en cierto modo, sí lo de septiembre anticipó. Creo que en septiembre mucha gente que forma parte, uno podría decir, del voto blando del Mm, gobierno, no fue a votar porque está enojado, porque no está bien la cosa, porque está padeciendo. Y dijo, bueno, esto no es lo que yo pensaba. Y al ver la posibilidad de que esto realmente se se caiga. cayera, salió a votar. Eso puede pasar, la verdad que no sé, pero Sí. es verosímil, digamos. Es razonable. Yo creo que igual, para mí ese no es el principal argumento. O sea, para mí el punto es, como te decía, para mí estamos en un régimen postdemocrático y acá están empezando a operar, lo que yo vi es que empiezan a operar lógicas extorsivas de la voluntad popular, que me recuerda mucho a los 90, Ujú, que era la postdictadura. Nosotros a los total. 90 le llamábamos la postdictadura, digamos, la propia democracia se llamó a sí mismo la transición a la democracia. Sí. Nosotros llamamos, no, esto no es transición a la democracia, esto es postdictadura todavía. Para nosotros, la democracia, en todo caso, un régimen más o menos democrático, empezó en el 2001, Sí. cuando precisamente el pueblo, digamos, se desató de una serie de operaciones extorsivas que eran, por un lado, el terror militar que había puesto digamos, había como adormecido o anestesiado la posibilidad de una ruptura con el orden existente, Mm, y además el terror económico, total. con las hiperinflaciones y después con la convertibilidad. ¿Vos te acordás? Cuando el Menem duró 2 gobiernos y después ganó la alianza Sí. y no pudo Ah, romper la, pues, fue lo la que, convertibilidad. sí, así abrimos más o menos el programa. Bueno, hasta que vino la explosión del 2001 y eso que operaba ahí, que no se podía cambiar la convertibilidad, que había una especie de consenso no democrático, porque era un poder económico que te Sí. estaba determinando, aunque el modelo Sí, excluía que cada si vez. salías te morías. El terror era como Sí. el caos, era como lo imposible, lo impensable. Sí. Bueno, eso para mí es una operación extorsiva, típica de los poderes, que te restringe el campo de lo posible, por lo tanto te reduce la lógica democrática, y yo creo que eso es lo que está empezando. Y lo que hizo Trump, que yo pensé que iba a salir mal, yo pensé que iba a ser un argumento más para que la gente dijera esto no va más, y no, y sin embargo, evidentemente fue eficaz. Claro. Y la gente me parece que votó para que esto se mantuviera, aunque fue una mierda, digamos. Sí, total. Y además, tal vez se nos pierde. ¿Vos sentís que es un cambio de época este? Sí, yo creo que el Porque, cambio de época fue en el 2023, como te digo. bueno, 2023, pero se nos escapa que hay mucha gente, así como hubo generaciones y generaciones donde Estados Unidos siempre fue el invasor, digamos, por lo menos para mayorías. Ahora hay como una especie de querer ser parte de lo que Estados Unidos promete. Yo ¿o no lo veo tan así. ¿No? Yo creo que para mí conviven el anti-norteamericano, digamos, el anti-yankee con una especie de... lo que pasa es que el problema es que se activa. Siempre Claro. es así. Convive, yo también creo que convive la pulsión igualitaria de la sociedad argentina Sí. con una pulsión fascista. Esas cosas conviven. El tema es qué tipo de políticas, qué tipo de prácticas, qué tipo de narrativas activan una u otra. Ujú. Y yo creo que lo que está logrando la ultraderecha es activar muy fuertemente. Y yo no sé si es deseo norteamericano de ser yanqui. Creo que es, para mí, en este caso es más una cosa de imposibilidad, de impotencia. Y yo no sé si, esto es absolutamente, lo pusimos en el texto, pero es absolutamente hipotético.
pero vieron que salieron datos antes de la elección, no hace mucho, del nivel de endeudamiento ya y de Sí. morosidad De las familias, digamos, de las particulares, familias o personas. en general de la población. Yo creo que eso también puede empezar a jugar en el sentido de que la gente siente que si la cosa estalla, No vas a poder pagar las deudas. era el voto cuota. El voto cuota. Pero ya no Exactamente. podés pagar las deudas. Claro. Entiendo, pero igual ya no pueden. O sea, Sí, No sé, capaz, por eso digo, no lo capaz, tengo. capaz que están pudiendo pagar esas deudas refinanciando, porque, o sea, uno de los Sí. argumentos que yo escuché Sí. hoy, por ejemplo, que es verdad, ¿no? Pero lo escuché en lugares donde no te lo hubieras esperado, decir, bueno, pero en realidad esa deuda que se está acumulando no se tiene que pagar cash, sino que se va a seguir se refinanciando hasta pagan el los fin de intereses, se tiempos. pagan los intereses. Que es se un pagan poco la los promesa intereses. de Galperín, ¿no? Sí. De refinanciar. Mercado Pago. Mercado Pago, claro. Claro. Sí. Este, Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar esas cosas, ver cómo. Y eso, el problema que mucha gente critica al peronismo, a la oposición. A mí me pareció también muy, muy fuerte que yo creo que ningún espacio de la oposición logró, o sea, algunos más, otros menos. Miriam hizo una gran elección en la ciudad de Buenos Aires, es buenísimo. Pero, qué sé yo, Karen T para mí hizo una gran. O sea, yo vi, por ejemplo, acá en la ciudad, no se hizo una campaña muy. ¿Del peronismo estás Claro. hablando? Hubo la idea más bien de baja intensidad, se están equivocando, no nos metamos. ¿no? Total. Ahora, el peronismo como actor político, ¿qué futuro le ves? Porque, digo, por un lado está eso, ¿no? Como una campaña que no fue campaña, Ujú. una interna muy visible, pero a la vez lo que decanta del peronismo también es una falta de movilización, que es uno de los capitales políticos del peronismo. Sí, yo creo que el peronismo O era, no sé. tiene un gran problema. El principal, mira, el domingo a la mañana fui a un programa también y estaba Sheila Wilker, que es una Ajá, encuestadora. sí. Y contaba, la verdad que dijo, estoy preocupadísima, se achicó muchísimo. Ya decía que en la provincia de Buenos Aires se había terminado, la encuesta daban más 9 una semana antes y había cerrado el viernes con más 3. Eso a mí me parece mucho. No sé. Ya se ve. ¿Vos ella- no ella- sentís que se movilizaron un aparato territorial de ir a buscar a la gente a votar? Yo creo que funcionó esto de última, esta extorsión, la lógica de Trump diciendo si no Pero gana. eso, si la semana anterior ya lo había dicho Trump. Bueno, y ahí empezó, me parece. Ahí empieza la conversión Sí. del voto. A mí me parece que hay una primera parte de la campaña, que es todo lo de Spert, Ujú, que para mí está irremontable. sí. Remontable. O sea, después de haber perdido septiembre, el dólar se le va, todo mal. Ellos Sí, las coimas de Karina y después de Spert. espero. O sea, era como cuando entra Trump en juego, pone la plata, la plata, el aval, no sé qué. Ahí me parece que empieza una última etapa de la campaña que para mí todos leímos que no iba a funcionar. Después yo creo que también ellos hicieron otra campaña. Es una Ujú, campaña que y ahí yo creo que sí hay algo que uno puede decir que es mucho más activo. claro. Que es, digamos, eso nosotros sí lo vimos. Yo lo discutimos, dije, o sea, el acto en el Movistar Arena y el cierre en Rosario, Mm, muy distinto al acto que habían hecho en Moreno, ¿se acuerdan? sí, En el cierre de total. campaña de septiembre. Había Sí. sido una vergüenza con barras de River. Movistar Arena tuvo mucha fuerza. Yo te digo, yo lo vi en vivo y dije. ¿Estuviste ahí? No, Lo viste en la tele. Y yo dije, esto impresionante. A mí me impactó. O sea, Ya, sí. Y después en Igual Rosario no dicen es que tanta gente, para mí eso es una inyección de dinero impresionante a través de Santiago Caputo. Pero bueno, son Sí, especulaciones. pero la gente que estaba tanto ahí como en Rosario, sí, compañeros fueron, Sí, de la revista y todos estuvieron, sí. y todos decían, y además conocen, vienen siguiendo, Sí. que era como la escena del 2023. Pibitos, Ok, muchos pibes, Sí. y yo vi en vivo la transmisión y me daba cuenta que era un público muy militante. Porque Sí. cuando editaban, las cosas que editaban, te das cuenta que no era gente Ujú, arriada, digamos, ujú. random. ¿Y cómo se da vuelta esto? Bueno, por eso, yo creo que a mí me da la impresión, eso que te trataba de decir antes, que ese tipo de operaciones en las cuales empieza a verse extorsionada la voluntad popular y empiezan a generarse como ciertas dinámicas difíciles, como si te dijeran núcleos tramposos, digamos, en la cual la subjetividad se croquela. O sea, tiene que Mira. poder explicar ese voto que que pareciera que viene en contra de sí mismo, algo así. Tiene que poder trabarse eso. Yo Mm. tengo la imagen muy clara. Yo creo que, por ejemplo, cosas como el Scratch, Mm, cosas como el 2001, esas son operaciones que destraban, que
desarman la operación del poder. Ujú. ¿Entendés? Que liberan una energía, una fuerza que está trabada, que está Ujú. como. Y que de repente ciertas operaciones militantes o de Sí. enfrentamiento de eso Ujú. abren el campo de lo posible. Como las puebladas, podría Como las pensar, ¿no? puebladas. Exacto. No sé, Por eso yo creo que no es un problema de la política, de verdad. yo estoy de acuerdo. Creo que o sea, podemos Sí, sí. criticar todo lo que querramos, podemos pedir más, pero no se, me da la sensación de que no se destraba con un buen discurso político, con una buena narrativa. Es una cosa más como si te dijera el plano inconsciente, o sea, es algo que tiene que ver con el inconsciente. Y eso, Sí, pero también tenés que tener organización de base, ¿no? Es no, solamente eso sí, liga. eso es lo que hay que tener. Y un poco más de autonomía de los partidos políticos, ¿no? Total. Por eso creo que es menos seguir pidiéndole y puteando a los partidos políticos, que está bien, Sí. y más empezar a ver cómo generamos esas capacidades para destrabar las operaciones del poder, porque, o sea, es eso, o sea, eso solo lo destrabas con operaciones de contrapoder, Claro. pero lógicas de fuerza, ¿eh? De Ujú. fuerza, no digo fuerza violencia, pero puede ser también, pero digo Y a los sindicatos materiales. como actores, ¿cómo los ves? Yo creo que hay que pensar, yo aprendí algo que es que no hay un lugar privilegiado. Mm. No hay un sujeto privilegiado de la política. Creo que en todos lados hay que hacer lo que hay que hacer. Y en todo caso, los sujetos que protagonizan Ujú, emergen por ujú. su propia fuerza. Y obviamente que hay momentos en los cuales hay ciertos sujetos que son mucho más vitales y que reaniman a todo el campo social y demás, pero eso es cuando emergen. No por su lugar en la sociedad, Claro. ni por su posición Sí, 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 ni objetiva. con su tarea específica, digamos. Exacto, es porque hay una vitalidad que se está desplegando ahí. Ujú. Entonces yo creo que, no sé, nos han sorprendido, qué sé yo, ¿no? Obviamente los sindicatos tienen un gran problema, ¿no? Porque representan a una, o sea, el otro día lo discutíamos con un compañero de los sindicatos que, a propósito de la campaña y la reivindicación de Rucci, por ejemplo, Sí. en el parte final de la campaña por parte de Axel y demás, Sí. eh, ¿Cómo lo viste vos eso? y me parece un problema. Pero me parece un problema, Menor. de vuelta, yo le preguntaba a compañeros sindicalistas, Sí, ¿qué onda? ¿Cómo se lee eso? sí. Me decían, no, como eso no pasa nada, es una discusión vieja. No creo que Axel, porque haga eso, mi preocupación era si no estaba habilitando simbólicamente una. Una revisión histórica. Claro, como cuando Néstor llegó y puso las madres, Claro. que no estaba haciendo un menos, gesto sí. simbólico que habilitaba todo un cambio Sí. efectivo, si esto no era un signo de que se viene un peronismo un poco menos progresista. No me hagas eso. Pero me decían, no, y es verdad, capaz que no, o sea, Yo creo que no. hay que estar alerta, no me parece. Pero la pregunta es, bueno, y él me decía, no, lo del Rucci, la discusión Tosco-Rucci no tiene vigencia. Y bueno, puede ser, pero ¿y cuál es la discusión hoy en el sindicalismo? Claro. Si no es la de Tosco-Rucci, si no es él me decía, tampoco la de CTA o MTA con la CGT en los 90, tampoco es esa. Sí. Bueno, ¿y cuál es hoy? Claro. Y este compañero, muy piola, me decía, y la verdad que no. Bueno, hay que descubrir cuál es la discusión política ahí. Sí. De todas maneras, a mí no me dejó de sorprender cuando asumió Milei, lo primero que salieron fueron los sindicatos. Los primeros que salieron. Sí. Pero no volvieron a salir nunca No. más. No, Bueno, ni una sola vez. O sea, ni una sola vez. Es terrible eso. Incluso ley bases, por ejemplo, bueno, ya medio tenemos que ir terminando, pero ley bases, donde llamaron a movilizar, entran a la plaza, dan una vueltita así y se van. No, Moyano 2 veces no entró a la plaza. 2 veces Una no entró. columna increíble. Gigante, no entró a la plaza. Nos Total. cagaron a palo y Moyano no entró. Sí, exactamente. Bueno, querido, un Bueno, placer. una pueblada Hay sin mucho los para hacer. sindicatos, Hay algo que te- entonces. hay algo Una que te pueblada haya quedado sin en los el sindicatos y activar las conciencias. Sería lo que nos estamos llevando de acá. O sea, La sin conciencia. eso, las sin conciencias. No, me parece que hay que ir, va a haber mucho que hacer. Que vienen Yo- momentos. Sí. Ah, sí, les traje. Ah. Supongo que la tendrán, pero. Yo lo tengo. Yo la tengo porque no la tengo porque no sé por qué elegí que me la lleven a La la libre. La piden del fondo, la piden del Bueno, fondo. la dejo por acá para que la Sí, compartan. para la los compañeros de marchante, ¿no? postdata. Se la Pero bueno, Era- mucho para hacer, sobre todo en esos planos que mencionabas al principio, mapa de la policía, investigación política, invención de dispositivos, de Sí. herramientas nuevas, de forma de movilización. Sí, sostener la pregunta sobre en qué mundo queremos vivir, porque también para mí esa pregunta falta también. Sí, Falta. sí quiero decir algo antes de irme. Supongo A que ver. habrán visto una batalla tras otra.
Todavía no. No, Todavía ¿qué es lo no, que es? saqué Si hubiera las sabido entradas. que no viene una batalla por todos, no hubiera venido. Ah, En señal de protesta. bueno, ok. Pero digan Sí, qué mañana, es. por suerte suerte, bien. Convino a Marta terminar el compró programa entradas. ahora e ir Yo al compré cine. 3 entradas y no pude ir culpa de Una este película dedo. que no se Ah. pueden perder. Es la que hay que ver mañana al Es martes. la de sí, la que vamos a ir a Ah, ver el martes. De bien. hecho tenemos cita, así Por que suerte mejor que la vean después de las no elecciones. nos retes. Porque les va a dar fuerza. Un poco Una de batalla ánimo. tras otra. Una batalla. Una Otra batalla. es la historia de nuestras vidas. Sí. Ah. Media, dale. Vamos. Así tenés los pelos, mira. Mira cómo quedé. Gracias, Bueno, Mario. gracias a ustedes. Nos vemos.